¿Cómo se toman las decisiones en Europa? Tenemos un conjunto de instituciones. Veamos el juego de equilibrios entre organismos básicos. La Unión Europea ha tratado de emular el diseño de la división de poderes clásica de los estados democráticos, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, puesto que nos encontramos con un parlamento, un tribunal de justicia, etc. Sin embargo, esta división clásica de poderes no se reproduce con fidelidad en la arquitectura institucional de la Unión Europea. Se caracteriza por un entramado de equilibrios que podemos ver de forma triangular. El Consejo o Consejo de Ministros polariza los intereses nacionales, la Comisión Europea los intereses comunitarios y el Parlamento los intereses directos de los ciudadanos. A ellos también se les superpone el Consejo Europeo, compuesto por los líderes nacionales al máximo nivel, que junto a su vertiente intergubernamental también representa los intereses políticos de la Unión en la medida en que se determina el rumbo político de la Unión Europea y también las pautas para la modificación de los tratados. Veamos más en detalle cada uno de ellos. El Consejo Europeo está formado por los representantes políticos de mayor rango de los países. Son los jefes de gobierno o los de Estado con poder ejecutivo. Se reúnen preceptivamente al menos 4 veces al año, aunque los últimos años han sido más frecuentes. Determina las grandes orientaciones y políticas que seguirá la Unión, señalando el rumbo político de la Unión Europea e impulsando, en su caso, la modificación de los tratados. Representa los intereses de la Unión Europea en su conjunto, elabora propuestas de nueva legislación europea y tiene funciones de poder ejecutivo en la medida en que gestiona las tareas cotidianas para poner en práctica las políticas y hacer uso de los fondos europeos. En particular, supervisa y aplica las políticas de la Unión Europea actuando de esta forma. Bueno, en primer lugar, propone una nueva legislación al Parlamento y al Consejo. Esta es que tiene derecho de iniciativa. El número 2 es gestionar el presupuesto de la Unión Europea y asignar los fondos. El tercer paso es hacer cumplir la legislación de la Unión Europea junto al Tribunal de Justicia. Es la guardiana de los tratados y puede imponer sanciones a los países incumplidores. Y finalmente representa a la Unión Europea internacionalmente, por ejemplo, negociando acuerdos con otros países. El Parlamento Europeo. Este es elegido por sufragio directo y representa a la ciudadanía. Lo componen un máximo de 750 diputados más su presidente. Se somete a su aprobación cualquier directiva de la Unión Europea promovida por la Comisión Europea y presentada por el Consejo Europeo. Adopta junto al Consejo el presupuesto de la Unión Europea que luego gestionará la Comisión. Bueno, el Consejo de Ministros o Consejo es una institución esencial para la toma de decisiones. Está formado por un representante de cada Estado miembro de rango ministerial, a quien representa con total compromiso y derecho de voto, es decir, por los 27 ministros en cada caso. De todas formas, hay que tener en cuenta que la presidencia la ejercen los Estados miembros por turnos rotatorios de 6 meses, pero no uno de los ministros en concreto. El Consejo se pronuncia en general por mayoría cualificada, con algunas excepciones en las que se exige unanimidad, con un número mínimo de votos exigibles y se regula también la minoría de bloqueo. Durante muchos años, el sistema económico de Europa ha sido de 2 formas. Una economía centralizada para el este y una basada en el mercado para el occidente, con diversas formas de participación del gobierno. Europa occidental está industrial y tecnológicamente más avanzada que Europa oriental. Europa consume una tercera parte de la producción anual de combustible del mundo y produce una parte importante de sus bienes manufacturados. Los productos europeos representan más del 45% de las exportaciones mundiales. El turismo, especialmente en Europa occidental, juega un papel muy importante en su economía, creando trabajos y dejando una derrama económica. Italia y España se benefician enormemente de los ingresos procedentes del turismo. El comercio internacional es uno de los pilares de muchos países europeos también. La Unión Europea también se encarga de regular la política industrial
agrícola y de transportes de los miembros, además de que promueve una política comercial con países fuera de Europa. La industria manufacturera es la principal actividad económica en la mayor parte de Europa, excepto en algunas partes. El 25% de la fuerza laboral está empleada en el sector manufacturero. Sin embargo, en algunos países de Europa Occidental este sector es menor y lo sobrepasan las industrias de servicio, como la banca, los seguros y el turismo. Las nuevas industrias están utilizando mano de obra que ya se ha especializado por medio de programas de investigación y desarrollo y que se están extendiendo de oeste a este. Si esto continúa, se puede apuntar a un mayor balance entre los países miembros para lograr un equilibrio económico y así continuar con el desarrollo de la integración. La agricultura, excepto en partes del este y sur de Europa, está altamente mecanizada. Así es, los agricultores europeos producen mayor parte de los alimentos consumidos en el continente. Sin embargo, todas las naciones tienen que importar una gran parte de su suministro de alimento, los cuales provienen de países tropicales. La minería emplea solo una pequeña parte de la fuerza de trabajo. Suministra una parte importante de las materias primas esenciales y los combustibles. Sin embargo, la mayor proporción se debe importar. Las pesquerías más importantes se encuentran en el Mar del Norte, el Océano Atlántico y el Océano Ártico. Y las mayores cantidades de pescado son capturados por Rusia, Noruega y Dinamarca. Islandia, España, Gran Bretaña y Francia también tienen grandes industrias pesqueras. Aunque la sobreexplotación y la contaminación perjudican gravemente este sector económico y es necesario crear medidas de protección para las aguas y los animales marinos. Los recursos forestales se han agotado en gran parte del resto de Europa o son de mala calidad. Esto provoca que incrementen las importaciones para satisfacer las necesidades de las naciones. Europa tiene muy desarrolladas las redes de transporte, especialmente en Europa Occidental, que cuenta con excelentes vías de ferrocarril, carreteras, aeropuertos y vías fluviales que proporcionan sistemas eficientes para la circulación de personas y mercancías, lo cual trae un mayor desarrollo económico dentro de su modelo de integración económico y político. La mayoría de los europeos poseen televisores y redes internacionales que enlazan a los países miembros y al resto del mundo. Los periódicos se publican en Europa con los 2 periódicos nacionales y locales y están disponibles en la mayoría de las ciudades europeas. Los países de Europa representan aproximadamente la mitad de las importaciones y exportaciones del mundo en términos de valor. La Unión Europea representa más de 3/4 partes de este comercio. Globalization digital industry. Nowadays, listening to music via websites, a computer or an iPad is something normal for young people. We have gone from turntables, record players and CD players up to the virtual podcasts that can be shared via internet. Nevertheless, rapid changes in the technology are not the case for every country in the world. Digital industries offer a diversity of benefits for people, but increase the loss of jobs in other industries. The media crisis is not a result of the digitizing of content, because this decline began due to changes in consumption and competitive markets. The use of internet has become the second most preferred by people in Europe, but the newspapers are still number 1. Though it's important to mention that the EU has been losing leadership in the international scene. The press, television and music industries are studied because of their economic and innovative role, as well as their cultural and democratic impact, which affect Europe's identity. There's a need to propose a form of aid from both of the industries and the consumers to support the Union's effort in the strategic digital transformation. The difference amongst all these sectors, such as books, music, etc., is that adaptation is not the same for all of them, and also the cultural way is different. A song is easier to digitize than other sectors. There are technical problems, economic and cultural transformations behind the process. Although the dynamic remains the same, some technological changes have come earlier than others. The crisis is not due to the impact of new technologies.
First, we need to look at the analysis of the media and also its history. Income crisis began before the internet. Rates of change in consumption patterns have been affecting industries for a while now. Technology does not create reality. And whatever happens with innovation is whatever people will use it for. Media and technology are not growing at the same rate. The industry changes. Europe has been losing leadership, but this is temporary. It will come back stronger than ever. Yes. Frente a estos retos, la Unión Europea debe incrementar su competitividad basándose en normas transparentes y eficaces. Veamos aquí algunas de las políticas internas más adecuadas. Primero que nada, unos mercados competitivos que faciliten la competitividad de las empresas europeas. El mercado único se beneficia de unas normas de calidad previsibles y transparentes que permiten aprovechar las economías de escala y utilizar eficazmente los recursos. Además, la competencia anima a las empresas a velar por la calidad de sus productos. En los sectores de la industria manufacturera y de los servicios, las empresas europeas tienen buenos resultados con respecto a sus competidores mundiales. No obstante, los sectores tecnológicos de vanguardia podrían mejorar su rendimiento en términos de innovación, educación, investigación y desarrollo. Claro, y otro punto importantísimo que tenemos que destacar es lo que es la apertura económica. A diferencia del proteccionismo, la apertura de los intercambios y las inversiones internacionales genera presiones competitivas para la innovación, las nuevas tecnologías y la inversión. Además, permite explotar los recursos del mercado único. En este contexto, los instrumentos de defensa comercial adaptados al comercio mundial siguen siendo indispensables para hacer frente a las prácticas comerciales desleales. La Unión Europea ha de estar en condiciones de hacer frente al impacto de la apertura de los mercados, en particular la aceleración de los cambios estructurales derivados de la globalización. En efecto, esta puede ser negativa para algunos sectores, regiones o trabajadores. Por tanto, no solo han de poder preverse los efectos de la apertura, sino que además es necesario poder promover los valores, sobre todo sociales y medioambientales, en todo el mundo. Sobre estas políticas también podemos destacar la política comercial común. La competitividad europea se basa en la apertura de los mercados en otras partes del mundo, con arreglo a unas normas equitativas. En particular, la Unión Europea debería poder comprometerse a favor de la apertura de los mercados de los países emergentes, que tienen una cuota de mercado creciente en el comercio mundial. La apertura de los mercados ha demostrado sus beneficios en términos de desarrollo y de lucha contra la pobreza en China, India y Brasil. No obstante, para aprovechar plenamente la apertura de los intercambios, es preciso no limitarse a los aranceles, sino luchar contra los nuevos obstáculos a los intercambios. Para ello, la política comercial común ha de hacer hincapié en lo siguiente. Primero que nada, las barreras no arancelarias. Dejando a un lado los aranceles, en muchos casos las barreras no arancelarias son menos visibles y más complejas y sensibles, ya que afectan directamente a las normativas internas. También el acceso a los recursos. La industria europea debería poder tener acceso a los recursos cruciales, como la energía, las materias primas, los metales y la chatarra. Y dicho acceso solo debería restringirse por motivos medioambientales o de seguridad. En tercer lugar, las nuevas áreas de crecimiento, como los derechos de propiedad intelectual, los servicios, inversiones, contratación pública y la competencia. Estos sectores ofrecen oportunidades importantes para la economía europea, a condición de que la liberalización progresiva del comercio mundial y la existencia de normas transparentes, eficaces y respetadas faciliten los intercambios entre la Unión Europea y sus socios comerciales. Así es. También debe existir un plan de acción. La Comisión propone este plan para incrementar la competitividad exterior de la Unión Europea y hacer frente a los desafíos globales. A tal fin, en el plan de acción se establecen las prioridades y métodos necesarios tanto a nivel interno como externo. Mencionemos en la actualidad algunas ventajas de la Unión Europea. Primero que nada, cuentan con una moneda única que puede traer muchas ventajas para los ciudadanos. Por ejemplo, el ir de compras a otros países de la Unión.
También existe la libre circulación de personas, que es un punto muy positivo. Otro punto que podemos destacar son las regulaciones que hicieron los productos con mayor calidad, la comida más saludable, los ríos más limpios y los consumidores mejor cuidados. La crisis de la deuda como primer punto. Esta profunda crisis de la deuda soberana en Europa es una manifestación más de la crisis que se desató en Estados Unidos en el 2007, como consecuencia de unos mercados financieros potentes, opacos y faltos de regulación, capaces de influir en la economía real con un gran potencial desestabilizador. Las economías europeas directamente afectadas por ella se enfrentan a diversos círculos viciosos que se realimentan entre sí y generan una dinámica negativa de desconfianza creciente que les está llevando a una nueva recesión. Para salir de ella son necesarias medidas de reducción del déficit con un ritmo apropiado junto con medidas estructurales que favorezcan el crecimiento, pero servirán de muy poco sin un claro liderazgo europeo que transmita confianza a los mercados, que permita la emisión de eurobonos y la adopción por el Banco Central Europeo de medidas contundentes de apoyo a los estados frente a los mercados. No olvidemos que otro de los retos más importantes para superar dentro de la Unión Europea es la migración. Las personas más pobres de Europa del Este y del Sur se están yendo a los países más ricos del Norte, y esto ocasiona que se estanquen las economías de los países del capital humano perdido. La deficiencia democrática dentro de la Unión Europea es también otro de los grandes retos. El concepto de déficit democrático se basa en la idea de que las instituciones y los organismos de la Unión sufren una falta de responsabilidad democrática y de legitimidad frente a los ciudadanos europeos porque estos no tienen posibilidades de ejercer influencia en las actividades y decisiones de las instituciones comunitarias. Para imponerse frente a la competencia de las nuevas economías emergentes como Rusia, China, Brasil o la India, Europa debe de crear los puestos de trabajo que necesita una sociedad dinámica y basada en el conocimiento. Este objetivo exige inversiones de educación y ciencia, pero también en políticas de empleo capaces de seguir el ritmo de cambio y sacar a la Unión Europea de la crisis económica. La falta de información que sienten los ciudadanos de los Estados miembros es también un asunto importante. La participación ciudadana debe siempre estar latente. Sobre la demografía y el envejecimiento, según Eurostat, en espacio de 30 años, la fecundidad cayó en numerosas regiones de la Unión Europea por debajo del nivel del renovamiento generacional. Al mismo tiempo, la esperanza de vida aumenta rápidamente. Como los ciudadanos tienen menos hijos y viven más tiempo, la población en edad laboral disminuirá en 16% entre 2004 y 2050, lo que significa que la Unión Europea tendrá solo 2 personas en edad laboral por cada persona mayor en lugar de las 4 de ahora. También no olvidemos lo que son las tecnologías de la información y de la comunicación, los denominados TICs. En la década de los 90, la competitividad internacional de la Unión Europea se ha deteriorado. Por un lado, la Unión Europea se está distanciando de Estados Unidos en términos de la especialización en la producción y difusión de las TIC. Las economías grandes se están quedando atrás en los indicadores de producción, difusión, importaciones y esfuerzo innovador en los TICs. Por otro lado, junto a la tradicional rigidez en algunos mercados europeos de productos y servicios y de trabajo, ha aparecido un problema de desajuste entre la demanda y la oferta de la mano de obra cualificada. Para mejorar la competitividad internacional de la Unión Europea, durante esta década será necesario aumentar más todavía el esfuerzo innovador en el sector productor de las TIC, generalizar el uso de las TIC en el resto de sectores, especialmente en el sector de servicios, donde todavía se pueden lograr importantes ganancias de productividad, llevar a cabo nuevas reformas estructurales coordinadas que provean a los mercados de productos y factores de una mayor flexibilidad y transparencia. También se puede adquirir paulatinamente el conocimiento necesario para que las nuevas tecnologías puedan ser utilizadas del modo más eficiente por consumidores, empresas y sector público. Esto debe de comenzar por modernizar los sistemas educativos y de formación profesional para que sean capaces de promover a las empresas de la mano de obra cualificada que necesitan. También se pretende favorecer la política de empresa
especialmente en el ámbito de ayuda a la pyme y a la innovación, haciéndola compatible con la política de defensa de la competencia. Esto fue un panorama general de lo que es la Unión Europea y los retos que deberá de enfrentar en un futuro. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.